Mi nombre es Gravin Ramírez, soy miembro de esta iglesia desde 2019 más o menos, cuando llegué aquí en verano 2019. Quiero agradecerles por su presencia y esperamos que Dios nos hable hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo en Gálatas 5, del 2 al 12. Y el mensaje hoy va a ser: ten cuidado. Ten cuidado. Dice así: ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida está obligado a cumplir la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificasteis. De la gracia habéis caído nosotros por el Espíritu, guardados por la fe, la esperanza y de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que por obra por el amor. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para que no obedeciera la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, o un poco de levadura fermenta toda la masa. Y confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, pero el que perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. En cuanto a mí, hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Y en caso de que habría quitado en tal caso se habría quitado el escándalo de la cruz. Ojalá se mutilaran los que os perturban. Pueden sentarse, hermanos. Tengo un eco, pero no sé dónde viene. ¿Me escuchan bien? Amén, amén. Pero primero quiero agradecerles a los hermanos. Hace poquito, a principios de este mes, pasé una cirugía. Tuve que ir a la cirugía porque mi abuelito había muerto a los 68 años de próstata en el cáncer en la próstata. Entonces la próstata mía estaba creciendo y el doctor se preocupó, me dice: no, hay que hacer algo, vamos a hacer algo. Y les pedí a la familia aquí, a los hermanos, que estuvieran orando por mí. Así que los hermanos está diciendo, hay un grupo de intercesión aquí muy, muy fuerte, que creemos por milagros, y el milagro se dio, hermanos. No salí libre de cáncer, no tengo absolutamente nada. El Señor, quería contarle esto porque el Señor ha sanado y está sanando. Fue una operación muy fuerte y he tenido mis altos y mis bajos, pero aquí estamos adelante. También les pido muy de corazón. Tenemos una hija, mi esposa y yo, que ella es una niña de 11 años, está en Costa Rica. Y cuando estaba mi esposa en Costa Rica, ella notaba que ella caminaba diferente. Y notaba que caminaba diferente, que dolía la pierna, la pierna de derecha, ¿verdad? La izquierda, perdón. Y mi esposa le dice, vamos a llevar a esta niña donde el doctor. Empezaron a hacer exámenes y encontraron que tiene una metástasis. Y le hicieron varios exámenes y estamos orando por ese milagro también. Ahora viene el mañana, le empiezan el segundo tratamiento de quimioterapia. Creemos por un milagro. Amén. Y aquí de esta iglesia va a salir
esos hermanos intercesores que van a poder dar ese milagro. Amén. No lo digo esto para entristecerlos, ponerlos tristes, no, porque hay esperanza, hay fe. Si vengo, lo digo delante de ustedes, es que Dios lo puede hacer. Amén. Porque la oración vale. Amén. La oración es verdadera. Los milagros existen. No permita que a nadie le diga, no, eso no. No. Los milagros están y Dios los hace todos los días y a cada rato. Amén. Vamos a ver. Ten cuidado, dice, no sé si ustedes se acuerdan cuando yo estaba en el colegio, allá en Costa Rica, yo soy de Costa Rica, los muchachos cuando van al colegio tienen que usar un uniforme, ¿verdad? Y entonces el uniforme todos los veamos iguales, pero hay un grupo que sobresalía. ¿Y cómo era que sobresalía ese grupo? Ese grupo sobresalía por los zapatos que llevaban. Uno se daba cuenta que el que tenía zapatos más bonitos y más caros, que eran pues, eran personas que tenían más. Y uno quería ser parte de ese grupo, ¿no? Salir y que lo vieran a uno, mira qué buenos zapatos. Pero uno tal vez se enojaba. Uno joven no entiende las cosas, cómo Dios trabaja, ¿verdad? Pero los padres de uno no podían comprarle a uno los mejores zapatos, ¿no? A mí no, mi papá y mi mamá no podían comprarme los mejores zapatos, pero yo quería pertenecer a ese grupo. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué sacrificio tenía que hacer? ¿No? Y aquí en esto estaba pasando, y ahí me puse a trabajar y me compré unos zapatos, ¿verdad? Para aparentar un poco. Pero eso fue lo que pasó. Ahora miren, quiero que, volviendo aquí a la Gálatas 2, los Gálatas estaban pasando un problema. No lo habían hecho todavía, pero habían judaizantes o gente que les pedía que tenía que circuncidarse. Le estaban diciendo, ustedes tienen que hacer esto para que Jesús lo acepte. Yo tenía que comprarme zapatos nuevos para que me aceptaran. Pero ellos le estaban imponiendo algo a los gentiles, que era la circuncisión. Pablo redacta en esta carta en un momento muy crítico, cuando muchos gálatas presentaban oído a las enseñanzas de los judaizantes, sin que hayan llegado aún a someterse al rito de la circuncisión. Este momento angustioso, indeciso, se refleja en las declaraciones sobre la circuncisión, que implica, en este caso, a los gentiles que estamos hablando, que está en Gálatas 5, de 2 al 12. ¿Me escuchan bien? Ok. Yo les digo, Jesús, más otra cosa, en este caso, la circuncisión, es un evangelio diferente. Era lo que Pablo estaba tratando de hacer. Una vez que creemos que debemos de probar que somos suficientes buenos para ser dignos de la salvación de Dios, hemos perdido completamente de vista el mensaje de la cruz. Somos mucho más pecadores de lo que creemos y creemos completamente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Ahora sí, me explico. Una cosa que a mí me gusta hacer y es natural, ¿no? Me gusta agradecerle a mi esposa por ser mi esposa, por lo que es ella. Entonces me esfuerzo, le compro flores, ¿verdad? O le trato de cocinar o hacer algo que le guste a ella. Le gusta mucho el ceviche. Tengo tiempo que no lo hago, pero yo sé que a ella le gusta. Pero yo trato de agradarle a ella. Nosotros por tendencia natural queremos agradar a Dios, ¿sí o no? Queremos hacer algo más. ¿Qué podemos hacer más para poder agradar a Dios? Y en veces lo metemos en cosas peligrosas que no tenemos que hacer. Estos gálatas se estaban metiendo en la circuncisión, que eran los judíos que tienen eso de su raza, que lo hacen y lo hacían siempre.
Entonces ellos creían que ellos circuncidándose podían agradar a más a Dios. Entonces, ¿qué estaban haciendo? A través de hacer eso, estaban diciendo que la cruz no valía nada. ¿Por qué? Les voy a explicar. La circuncisión los ataba totalmente a la ley judaizante. Una ley que comprende de 113 leyes. Imagínense que era difícil, muy difícil de poder cumplir esa ley. O sea, están dejando la gracia que Dios les había dejado para tratar de cumplir la ley. Una ley que decía que no pueden comer de ciertos animales. Una ley que decía que tenían que hacerlo el sábado, lo del ayuno. Cuánto tenían que dar, cuánto no tenían que dar. Que si se podía sanar a un enfermo en sábado, por ejemplo. O cosas así que ustedes vemos y nos hemos dado cuenta que han pasado, ¿no? Por ejemplo, los animales que no rumean. Una de las cosas, ¿no? Lo que digo es rumiar es que comen y después vuelven a sacarlas, empiezan a masticar, ¿no? Pero no tenían que tener su casco o sus patas partidas en dos. Los camellos tienen dos. En cambio, si tienen un casco como las vacas, que lo tiene hundido, podían comer de esa carne. Esas son parte de las leyes que ellos tenían y querían cumplirle. Imposible, ¿verdad? ¿Quién no le gusta el camello aquí? No, he conocido personas que les gusta el camello, de verdad. Bueno, hemos tenido que notar que esas enseñanzas eran muy rígidas para poder comprometer la salvación. Y si ustedes han leído, por ejemplo, Pablo le pide a Timoteo, cuando Timoteo andaba con Pablo, Timoteo andaba con Pablo, era un discípulo de Pablo. El papá era griego y la mamá judía. Timoteo se dedicó más que todo a predicar en la sinagoga a los mismos judíos. Y él ahí, si ustedes han leído la Biblia, él se circuncidó para poder estar en la sinagoga. Entonces, yo me preguntaba, Señor, ¿cómo es esto? Y no quiero confundir a los hermanos, digo, ¿cómo que pasó esto, verdad? Y quiero explicarles que la circuncisión, se me dicen, usted tiene que circuncidarse para agradar a Dios, digo, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo es eso? En estos tiempos de esta vida, no se puede hacer. No se puede hacer. Y aunque no sea por cosas médicas, ¿verdad? Si ustedes van a sus Biblias, van a ver del capítulo de 2 al 6, dice, el significado, yo quiero explicar el significado de la circuncisión para el creyente gentil. Y me puse a anotar un poquito de las cosas y quiero explicárselas a ustedes para ver, y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, ¿ok? Tengo muchas hojas. Pero es un tema muy interesante, pero para que yo quiero que ustedes entiendan, porque estamos en peligro. Ten cuidado, que si queremos agregarle algo a la gracia, algo más que a Cristo, los vamos a meter en problemas. Vamos. Ya hemos tenido la ocasión de notar que Pablo, como les decía antes, él no les enseñaba a los judíos que no tenían que circuncidarse. Él nunca les enseñó eso. A sus hijos varones, que tienen que estudiar a sus hijos varones al 8º día. Ya era costumbre desde su raza, y eso lo podemos ver en 1 Corintios 7, 18. Si ustedes tienen su Biblia, tienen su teléfono, pueden ir ahí y verlo eso. En el caso de Timoteo, él mismo había tomado la iniciativa de hacerse circuncidar con el fin de declarar su posición racial frente a los judíos, quitando así el obstáculo de labor dentro de las sinagogas. Con todo, el judío circuncidado había de salvarse por la obra de Cristo, exactamente igual que un gentil. O sea, un judío para ser liberado, para ser bautizado, tiene que aceptar a Cristo en su corazón.
no le va a servir de nada la circuncisión que ellos ya tienen. Entonces, si estamos pues a cumplirse el rito de las personas, sería la única exclusividad de haber entendido la obra de Cristo, no basta para perfeccionar la bendición prometidas a Abraham anteriormente, que estaba hablando en Gálatas 3:1. Ellos circuncidaban para poder tomar la bendición que también tenía Abraham. Y este es un tema bien bonito también, porque ellos querían hacer ese pacto como que Abraham hizo con Dios. ¿Ok? El hecho es que dejaban de aprovechar las normas de Cristo dependiendo de lo anterior. Todo hombre que se circuncidaba estaba obligado a guardar la ley, una ley de 613 leyes. Eso está en Gálatas 5:3 que estábamos leyendo. Insistimos en que refiere al gentil voluntariamente que se sometiera al rito que no era suyo y que había declarado que se salvaba por Cristo. Pasa luego a poner debajo de la ley con medio de las perfecciones delante de Dios. La necesidad de tal paso queda demostrada anteriormente en el hecho de que todo aquel que está bajo la ley está obligado a cumplir todas sus partes, siendo infractor sentenciado de la muerte a la muerte. Si falla un solo de sus preceptos, como dice en Gálatas 3:10, ¿cómo nadie puede adelantar tan loca? Esta es una loca pretensión de haber cumplido toda la ley. Nadie ha podido y nadie va a poder. Todas las exigencias bajo todos sus aspectos, los Gálatas estaban en peligro de dejar la seguridad de la roca firme para meterse en arenas movedizas, al tratar de hacer algo que no les convenía. En el éxtasis del versículo 4 podemos ver que tener en cuenta que el verbo traducido dice, vacíos sois de Cristo, o completamente habéis apartado de Cristo. Eso es en griego que significa katargeo, que significa anular, quedar caducado, o que sea fuera totalmente de Cristo. No significa que iban a perder la salvación, pero sí se estaban apartando de la gracia de Dios. Yo creo que yo les puedo decir muchas cosas porque me encanta leer y estudiar tantas cosas, pero me gustaría decírselos de una manera muy fácil. No se le puede agregar a la gracia nada. Y si lo fuéramos a desviar de la gracia, estaríamos eligiendo la esclavitud. Ahora dice, en Gálatas 5:5 al 6 dice, pues nosotros, lleva fuerte énfasis, y es un fuerte énfasis en nosotros, señala que la posición de cada creyente que rechazaban las palabras seductoras de los judaizantes, reconociendo la superioridad del camino de la gracia y de la fe que solo se halla en Cristo Jesús. Donde la cuestión es de circuncisión o no ser incircuncidados. Es indiferente, dice, en sí, tratándose de una mera operación quirúrgica. Así como yo fui a una operación, una cirugía, es solamente eso, ¿no? No hay contradicción aquí en las declaraciones, pues Pablo lo que quería dar a entender que si uno deja de creer en esa gracia, nos iba a ir muy mal. Hay dos cosas que sobresalen en estos dos versículos, en el 5 y en el 6, de esa misma palabra que estamos leyendo en Gálatas 5, que dice que son la fe y la esperanza, la justicia y el amor, vitalizados por el Espíritu. Es verdad que no hay artículo o frase que dice por el Espíritu en el griego, que es en 5:5, pero como es normal, como se trata del Espíritu Santo, por el concepto total del énfasis, hasta el punto de la obra
del Espíritu Santo, que es legítimo creer que el apóstol, aquí Pablo pensaba que su obra contrasta con los principios de la gracia y la locura del legalismo. Los judaizantes creían que especialmente eran especialistas en el tema de la justicia. Ellos sabían lo que era la justicia. Cuando se acuerdan que iban a justiciar a la mujer que encontraron en pecado y se la trajeron delante de Cristo y la iban a apedrear. Eso es parte de la ley, ellos querían justiciar a la gente, ellos apedraban a la gente por la misma justicia. Nosotros por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de justicia. Al igual que la salvación, la justicia se manifiesta en 3 etapas, para que ustedes me entiendan. Y espero que me estén y no se me duerman todavía, pero es algo que quiero que entiendan para que vean. Dice, la esperanza, la fe, la esperanza de justicia, al igual que la salvación, la justicia se manifiesta en 3 etapas, pasada, presente y futura, así como nuestra salvación. Por la fe el creyente es justificado delante de Dios, revestido de justicia de Cristo. Eso está en Gálatas 3, 6 al 14 y Romanos 3, 20, 28, que es un hecho ya realizado en su experiencia, en el tiempo que presente que el Espíritu Santo obra en forma que la justicia, la ley se manifiesta en la vida del creyente en la medida ardiente de la expectación. Eso está en Romanos 8, 3 y 4. Con todo, la consumación de la justicia espera la manifestación del Señor, rodeado de los redimidos, acontecimiento que pertenece de una época futura, ¿verdad? El que espera y aguarda lleva el sentido ardiente de la expectación que tenemos en Cristo. Tenemos la expectación de que Cristo va a venir algún día y nos va a venir, nos va a rescatar. ¿Y cómo sabemos eso? A través de la fe, el amor y la justicia. Es mucho. Como están viendo aquí, yo me puse mucho a estudiar esto porque me fascinó de cómo lo que estaba pasando estaba llevando a un problema muy grande. Y que Pablo quería permitir. Pero vamos a ir, yo creo que vean aquí vamos a ver aquí en el 12 y le voy a explicar por qué. En el 5:12, antes de volver a la parte más bonita que me gusta, dice, en aquel entonces dice, ojalá, dice, también se mutilen los que estorban. Qué palabra más fuerte, ¿verdad? Le digo, y me puse a buscar por qué le decía Pablo esto a los Gálatas, que se mutilaran, ¿verdad? Y eso es porque en esa región habían otros dioses. Y habían los sacerdotes de Cibeles, para poder agradar a ese Dios, se mutilaban. ¿Ves? Entonces, para agradecer a Cibeles, ellos mismos se mutilaban para poder agradar a ese Dios. Entonces Pablo, con mucha firmeza, le está diciendo a esos mismos judíos que le estaban diciendo a los gentiles, tienen que circuncidarse. Les dice, es como si también se mutilaran. ¿Por qué no se mutilan ellos? Como le están diciendo a un Dios falso. Ahora, ustedes se imaginan, ustedes saben muy bien que estoy tratando de enseñar a ustedes es que Cristo más otro ingrediente no vale. La gracia más otro ingrediente no vale. Si usted cree que va a poder agradar a Dios haciendo
algún sacrificio. Un sacrificio me refiero carnal, no le va a servir de nada. Porque usted lo que está haciendo es negar a Cristo diciendo, yo puedo hacer mejor. Yo quiero agradar a Dios en eso. Y tenemos la otra parte que dice, y que hemos topado con personas que nos dicen, es que yo no soy tan bueno para ir a la iglesia, ¿verdad? No sé si usted le ha hablado de yo no estoy listo, tengo que limpiarme, tengo que hacer algo para poder llegar a la iglesia, para sentirme digno de poder entrar en las puertas de las iglesias. No sé si a ustedes les ha pasado, han tratado de evangelizar a una persona y dicen, es que yo soy muy malo y no puedo. Pues es la misma cosa. Muchos creemos que podemos agradar a Dios y Dios los quiere así tal como somos. Dios nos ama tal como somos. Solo que pongamos nuestro amor, nuestro corazón. Dios no los va a rechazar, como sea, como vengan, donde estén. Y la confianza de Pablo, si vamos a Gálatas 5:10, dice, yo tengo confianza en el Señor de que no seréis de otro sentir. Pablo tenía la confianza que eso no le iba a pasar a usted. Yo tengo la confianza que ustedes aquí no les va a pasar eso. Tengo la confianza que ustedes no van a tener que ser circuncidados para entender que la gracia de Dios existe y que está ahí, que no es por obras, hermanos, no es por obras, sino es por la gracia de Dios. Amén. Y ustedes me dicen, pero ¿cómo se logra esa gracia? ¿Cómo se...? Mire, si todavía peco, todavía cometo errores, ¿sí o no? No sé si ustedes se han preguntado, a mí me ha pasado. Digo, Señor, pero ¿cómo hago? ¿Cómo puedo aceptar esa gracia que tú me das si yo soy un pecador? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado? Pero tenemos un Dios, tenemos a Jesús delante de nosotros. Es como si fuéramos delante del juez. Un ejemplo un poquito que pasa mucho en las carreteras, que una persona se brinca un alto, tiene que ir delante del juez, se brincó el alto y recibe una sanción, tal vez chocó otro carro, pero le dice al juez, con su linda carita, le dice, juez, perdóneme, yo pequé, crucé esa luz en rojo, perdóneme. Él le dice, está bien, pero tiene que pagar por su infracción. Tal vez si dio a una persona a haber chocado el otro carro, le dice, el juez en leyes terrenales no lo va a perdonar. Le va a decir, bueno, usted tiene que ir a la cárcel, o tiene que pagar una multa, o tiene que pagar todos los daños que usted hizo. Con Dios es diferente. Hemos pecado contra Él. Y cuando lleguemos al frente de Él, vamos a tener que dar cuentas. Y yo le pido a hermano Freddy la palabra que yo le he dicho, que está en 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparecemos ante el tribunal de Cristo, que con cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, es bueno, sea malo. Amén. Todos vamos a tenerlos delante de Dios. Pero tenemos algo muy especial. Que podemos estar delante del Señor y le decimos, abogado tenemos, Cristo Jesús. Y Él vino y lo presentamos delante de Él. Decimos, Señor, al haber aceptado a Cristo en su corazón, tenemos abogado que nos exime. No es por sus buenas obras, no porque usted haya pagado la fianza, haya pagado por el accidente, ¿me entienden? Sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Esa es la gracia, ese es el amor. Ahora, yo les digo a ustedes, hay algo en este día que ustedes están interponiendo, dice, si hago esto más Cristo Jesús, ¿va a ser bueno? Porque abandonando la gracia,
abandonamos la cruz de Jesús. Hay algo que tal vez usted ha estado haciendo y que ahora mismo el Espíritu Santo está tocando su corazón. Tal vez sea rencor, tal vez sea odio, tal vez algo que Dios tal vez a usted no le ha respondido. O se ha sentido usted que digo, Dios, he estado orando por tanto por esto y no me respondes. Tal vez hasta estás enojado con Dios o con Jesús. ¿Por qué no me respondes? Porque no te conviene, porque Él sabe lo que necesita para ti. Si hay algo que te está estorbando entre que tú recibas esa gracia en este momento, ahí donde estás, yo creo que te examines tu corazón y los arrepintamos de lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Tenemos un Dios que la gracia de Cristo para nosotros es algo inmenso y maravilloso. Que el amor y la justicia de Dios siempre va a estar presente en nuestras vidas. No por las obras que nosotros hagamos, sino por lo que Él hizo por nosotros. Quitemos todo ese estorbo. No es que otra persona te influya. Tiene que para ir a la iglesia tiene que ponerse falda larga. ¿Eh? Porque eso no trabaja así. Eso no trabaja así. Es su corazón que tiene que traer dispuesto a recibir del Señor todos los días. No solamente cuando viene a la iglesia, sino cuando vayamos al trabajo para dar testimonio de Él. Así que vamos a orar. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé ese entendimiento. ¿Qué le estamos haciendo? ¿Qué estamos tratando nosotros de probarle a Él para poder agradarlo? Y echando a perder la gracia que Él nos está dando. ¿Qué mandamiento nos estamos imponiendo a nosotros mismos? ¿Qué ley nos estamos imponiendo a nosotros mismos para poder agradarlo a Él? Yo le exhorto en esta mañana que oremos, examine su corazón y démosle gracias a Dios por esa gracia. Amén. Amén. Padre, gracias, Señor. Señor, sabemos que hemos pecado contra ti, Señor. Y que muchas veces, Señor, nos hemos olvidado de esa gracia, Señor, que tú nos has dado, que tú nos das todos los días, Señor.